Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con el tema de supremacismo, esta idea de hacerse sentir superior, supremacismo, racismo, o fascismo, o como lo quieran llamar. Y ya hemos por medio de la lógica, y por medio de fuentes confiables como la palabra de Dios, hemos refutado muchas ideas de que cualquiera que sea, cualquier raza que sea blanca, sea negra, sea indígena, sea cualquiera, que se crea que es puro, no es puro. Ya lo hemos en videos anteriores, ya lo hemos refutado. El ser humano es todo menos que sea puro. El ser humano es un conjunto de cosas, de muchas cosas, tanto en la sangre, tanto en sentido espiritual, tanto en sentido químico. Somos un grupo de cosas. O sea, que no somos puros de ninguna forma. O no existe raza pura de ninguna forma. Ya hemos refutado eso de que algunas supremacistas se creen que son ángeles, lo hemos buscado por la palabra de Dios. Eso no es así. De que los supremacistas son ángeles, tampoco es así. De que ellos son superiores en todo, tampoco es así. La misma palabra de Dios dice que Dios le dio dones a los hombres, en general, a los hombres. Y eso es lo que vemos hoy en día, que cada individuo tiene su talento o su don, o cada grupo se identifica o se da a notar por un grupo de talento que tiene. Pero ¿cuál es el objetivo? Para mí, que hay personas que saben que eso es así. O sea, hay personas que se hacen llamar supremacistas, pero ellos saben que eso es así. Ellos saben que es mentira. Ellos saben que es mentira. Yo creo que hay personas que saben que es mentira. Que ellos se han dado de cuenta, es mentira. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas ideas? Bueno, de yo ser superior, de yo estar por encima del otro y de tener poder. Y esta idea no es nueva. Esto es bien viejo. Pero bien viejo desde el inicio de la civilización. Y esto lo podemos ver en el principio, por ejemplo, en los tiempos de Faraón. En Egipto, el faraón se le hacía ver como un dios. El faraón era un dios y, o sea, se le hacía ver como un dios y había que obedecerlo. Y muchos teólogos han interpretado de que como Moisés sabía que no era un dios, porque Moisés vivía donde vivía en el palacio del faraón, él sabía, muchos teólogos han dicho, yo he visto al faraón yendo al baño. Yo lo he visto cansarse. Yo lo he visto comer. Y eso un Dios no puede hacer nada de eso. ¿Verdad? Un Dios no puede cansarse, no puede ir al baño, no puede tener la necesidad de que un ser humano tiene. Entonces por eso Moisés se atrevió a pararse enfrente del faraón y decirle, oye, deja que mi pueblo se vaya en nombre del Señor. También está el caso, o por ejemplo, esto lo ha dicho, por ejemplo, he visto que lo ha dicho Ed Higson en uno de su curso que él da, que una de las interpretaciones que se le da, porque el mismo faraón se le veía como un dios. El mismo faraón, entonces muchas de las interpretaciones teológicamente es que Dios estaba venciendo a todos los dioses de Egipto. Y uno de esos dioses era el faraón. También otro ejemplo de esto lo vemos en la película de Mel Gibson, Apocalipto, de que una tribu, no sé si eran los mayas o los incas, pero una tribu se hacía pasar como un dios de un grupo de esta tribu, el rey se hacía pasar, o el cacique se hacía pasar por Dios, y había que adorarlo. Esta idea en realidad no es nueva. Pues en los tiempos de Jesucristo también, en los tiempos de antes de Jesucristo, un poco después, en los tiempos de Jesucristo y un poco después, cuando el Imperio Romano
sube al poder, ¿verdad? Al César se le ve como un dios. En el comienzo, algunos historiadores ponen la descripción ahí, dicen que en el principio el César no se le veía como un dios, pero esta idea comenzó a resurgir de que el César era un dios. Y ese fue el problema que tuvieron los cristianos en los tiempos de Romano, de que no veían al César como un dios. Tenían que al César verlo como Señor. Y entonces decían, no, Cristo es el único Señor. Y el mismo Jesucristo lo dice en los evangelios, que él dice, solamente hay un Señor entre ustedes y los otros son hermanos. El Cristo es el Señor. No hay otro que sea Señor. Y por eso era la persecución en el Imperio Romano de tantos cristianos, porque los cristianos decían, no, Cristo es el Señor, el César no es el Señor. Entonces el César no le gustaba esto, entonces perseguía a los cristianos. En los comienzos del tiempo medieval, también, y eso también lo dice el libro que siempre cito, de Historia de la Iglesia Medieval, también se ve esto, de esta idea, y era de que lo que nosotros conocemos como Roma hoy en día estaba desprotegida. Ella no tenían o sea, no tenía a nadie que la protegiera. Entonces el Papa de ese entonces hace un acuerdo con los Franks, la dinastía Franks, y dice, oye, vamos a hacer un acuerdo. O sea, tú me proteges porque yo le digo a la gente, convenzo a la gente de que tú eres enviado por Dios, de que tu rey y tu familia, de que tú como rey y tu familia son los que van a gobernar porque Dios te escogió. ¿Entiendes? Como Dios te escogió a ti para gobernar, yo convenzo a la gente de que Dios te llamó a ti. Y eso fue el rey de los Franks. Yo tengo de que Dios te llamó a ti para que tú seas rey. Y ahí hubo un acuerdo entre los Franks y la iglesia de ese entonces, la iglesia católica de ese entonces. Entonces, ahí resurge esa idea otra vez. En cuanto a ese sentido. Pero el mismo Papa se da el título, le dan el título, él mismo se da el título de sacrificio vicario, que es representación de Dios en la tierra. Y son los reyes que tienen que adorar al Papa. Según ese libro, la historia de la iglesia medieval, había incluso hasta que besarle los pies al Papa en una ocasión. Y el Papa tenía el poder de quitarle tierra a los reyes, podía excomulgar reyes y hacer y todo tipo de cosas. Ese fue el problema que tuvo la iglesia católica con Martín Lutero, de que el Papa incluso tenía poder de sacar gente del purgatorio, porque el Papa tenía un superávit, lo que dicen un superávit de gracia. Y como él podía regalar algo de esa gracia. Entonces, ellos buscan a John Texel y le dice, oye, si tú das algo, como el asunto de se me olvidó el nombre, pero es un nombre muy usado. El asunto es, si tú das algo, el Papa saca a alguien de esa gracia que tiene, saca a alguien del purgatorio. O sea, así de poder tenía el Papa. Y ese era el asunto con ese asunto, de que esta es una idea muy, pero muy vieja. También tenemos el caso, por ejemplo, en los tiempos modernos, tenemos el caso de Fidel Castro. El caso no era una idea de que él era un dios, pero tenemos el caso de la paloma que se posó en el hombro de él cuando él estaba dando un discurso. Y todo el mundo lo vio como que él era el escogido que Dios había puesto para liberar al pueblo cubano. Y también está el Trujillo, también ponía en las calles
el dictador Trujillo en República Dominicana ponía en las calles Trujillo y Dios. Ponía en la calle Trujillo y Dios. Y esta idea siempre ha estado ocurriendo. Decir que hay una raza superior y que una raza enviada por Dios y por eso hay que rendirle pleitesía porque son superiores. ¿Ves? Entonces todo este tipo, incluso se ve que los supremacistas no creen. Es una cosa que no se menciona casi, que Thomas Jefferson fue que escribió y dijo que todo hombre era igual. Ellos parece que no creen eso. Yo no sé ni cómo no lo han borrado eso no, pero que eso casi ni se menciona en Estados Unidos. Entonces, pero vemos que en el tiempo del fin, el anticristo va a usar esta misma idea para levantarse como anticristo. Incluso la palabra anticristo tiene dos significados. Tiene que se opone a Cristo, pero también que es sustituto de Cristo. Y vemos que en Daniel, primero Daniel, capítulo 11, del 36 al 37, habla del anticristo y da una serie de características de cómo va a ser el anticristo. Entonces dice en capítulo 11 del 36 al 37, dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Sobre todo se engrandecerá, sobre todo Dios se engrandecerá. Eso dice, eso es el anticristo. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, del 1 al 4, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está ahí está otra vez diciéndolo. Y en el libro de Apocalipsis también habla y dice que él blasfemará en contra de Dios. Dirá grandes cosas en contra de Dios. Esto es una idea que siempre ha estado corriendo, como un espíritu que siempre vuelve y siempre vuelve. Y así es. Entonces esto es como muchas veces el problema entre meterle miedo a la gente de que yo soy superior, de que yo tengo más inteligencia, de que yo incluso el mismo Hitler lo que hacía era, mucha gente veía que los alemanes no se cansaban, los soldados alemanes no se cansaban, que era lo que pasaba, que no se cansaban, que en el frío, peleaban en el mismo frío, no se cansaban, corrían por uno. ¿Y qué era? Lo que sucedía era que se drogaban. Lo que sucedía era que ellos se drogaban, se creía que era opio, el opio, y una otra droga que ellos inyectaban, y así era que ellos nunca se cansaban. Y la gente se decía, óyeme, pero esta gente no se cansan, y por eso en ese entonces lo que comenzaron a usar armas químicas para pelear, y incluso la misma droga se puede considerar como arma química para pelear. Eran
eran los nazis los primeros que ellos utilizaban y no le daba frío, no se cansaban, en medio del frío peleaban y este tipo de cosas. Entonces era por eso, o sea que siempre esta idea de que muchas veces de que yo soy superior, muchas veces es para que le rindan pleitesía o este tipo de cosas. Eso esta es una idea que siempre ha estado corriendo. Entonces, ¿por qué? Si todo el mundo sabe que es mentira? ¿Por qué todavía? Bueno, por el sentido de tener poder, de conseguir poder y siempre estar arriba. Eso hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.